Hola, ha sido una semana larga. Esta es una gran pila de libros. Lo que voy a hacer es explicarles cuáles son mis libros favoritos, porque ustedes vieron cómo puse varios. Y estos de hecho son los favoritos de los que tengo afuera. El resto siguen cajas porque todavía no pude sacarlos. Esa luz es extremadamente fuerte, pero es la única forma en la que me van a ver afuera. Ahora mismo no hay luz porque estamos en una tormenta eléctrica. Si escuchan un rayo, pues empecemos por algo sencillo. Esto es todo Sherlock Holmes, pero está en francés. Es uno de los pocos libros que puedo encontrar en francés a un precio barato, extremadamente barato. Este lo compré a 45 bolivianos en una feria que estaba al frente de la UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en Bolivia, y es uno de mis libros favoritos. Todavía no lo entiendo todo porque todavía no me falta una gran parte de mi vocabulario en francés, pero lo amo. La siguiente es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Ahora, claro, El Señor de los Anillos es una de mis trilogías favoritas, pero El Retorno del Rey es específicamente uno de mis favoritos porque tiene los epílogos. Y sé que a muchas personas no les gustan los epílogos porque no les gusta saber qué demonios pasan, pero son de mis partes favoritas. Los epílogos siempre me han gustado muchísimo. También me gustan mucho los mapas, todo lo que son los apéndices. J.J. Tolkien es uno de mis autores favoritos porque él siempre dice lo que pasa, tiene fundamentos históricos en sus historias y tiene epílogos. Los epílogos son algo que me gusta muchísimo. Ahora, tengo uno más que es uno de mis favoritos, es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Está en inglés, es una versión muy vieja, pero no la he sacado de la caja todavía, está separada. En algún momento haré algo completo, incluyendo mis libros de cocina favoritos, que tampoco están afuera, y mis libros de arte favoritos, que no todos están afuera. Tengo problemas con los libros. Bien, Canek es la historia de Isidoro Canek. Es como una recopilación de poemas. Isidoro Canek, uno de los primeros indígenas en organizar una revolución en México. Es específicamente maya, mi hermano menor se llama Canek, así que felicidades. Es un buen nombre, es algo fuerte, tiene una connotación histórica fuerte, pero es precioso. Canek es una de las historias que más me ha gustado mientras crecía, y adorable libro es viejo, muy viejo. No está muy bien cuidado, eso no es culpa mía, yo lo cuido un montón. Este es usado, lo encontraron, mi mamá lo encontró en un viaje, no recuerdo dónde, no sé cuánto costó, pero es un libro usado y es realmente un tesoro. Después tenemos Asterix. Asterix, Legionario y El Hijo de Asterix. Son dos de mis favoritos, son los únicos que tengo en físico, por eso son mis favoritos. Los he leído un montón, son realmente graciosos. Asterix el Galo es adorable, Obelix es adorable y realmente son libros que me gustan mucho desde que soy pequeña. Tienen cierta connotación histórica, pero también los originales están en francés y también me quisiera leerlos. Entonces, el humor de Asterix es interesante, me gusta muchísimo y es tremendamente adorable. El regalo de los colibríes. El regalo de los colibríes es un cuento de hadas sobre una sequía, una familia mexicana y colibríes. Cómo ellos ayudan a la naturaleza y la naturaleza les paga. Es algo que me gusta mucho, las ilustraciones son preciosas. Es un estilo muy hermoso de ilustración, muestran figuras de paja, son cosas que me gustan mucho. 100 poemas para niños de Óscar Alfaro. Óscar Alfaro es un poeta boliviano. Claro, tienen ilustraciones, pero la mayor parte del mundo lo reconoce por una historia sobre una paja y sobre un cactus. Son cuentos para niños que tienen como siempre una connotación real en lo que es la sociedad.
Algunos son muy deprimentes, otros son muy hermosos, pero realmente es algo que les quiero leer. Oscar Alfaro es un muy buen autor boliviano. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Este es uno de mis libros favoritos de la saga de Harry Potter. Es el primero de mis libros favoritos, de hecho. El 1 y el 2 no me atraen demasiado. Este es considerado uno de los mejores libros de Harry Potter, antes de que J.K. Rowling no reinara todo. Pero no vamos a hablar de la muerte del autor aquí, obviamente porque no tengo tiempo para explicar lo que es la muerte del autor, pero consideren lo que es la muerte del autor en cuanto se pongan a leer Harry Potter y lo que es la editorial. Intenten ignorar completamente todo lo que pasa en el canon después del libro 6. Básicamente, el 7 años. No quiero hablar sobre eso. Este es uno de mis favoritos por Sirius Black, obviamente, Bartek. Y realmente es muy separado de todo lo que es la historia troncal de Harry Potter, la trilogía del Águila y del Jaguar, la Ciudad de las Bestias, el Reino del Dragón de Oro y el Bosque de los Pigmeos, de Isabel Allende. Es una autora chilena que tiene una forma muy interesante de escribir. Conocerán libros o películas basadas en sus obras como La Casa de los Espíritus. El libro es muy diferente, pero es una de mis trilogías favoritas, es una de las trilogías que yo escogí leer por mí misma. Y me gusta muchísimo el choque de mundos en lo que es un joven estadounidense con una joven que está criada en las Amazonas, y dan un contraste muy interesante a lo que es el crecer. Es una historia de crecer. Me gusta mucho ver cómo hay personajes que crecen, cómo hay personajes cambiantes y cómo se van desarrollando. El Jardín Secreto. Este es un clásico. Este no es el original, obviamente, es uno de los libros. Es una editorial mexicana. El Jardín Secreto se trata sobre Mario, una niña que está plagada por la soledad y el abandono de su familia, que de hecho sí pierde a su familia y llega a vivir a la casa de su tío, en donde ella trae la primavera. Claro, es todo eso del tesoro de uno mismo, el descubrirse y el cómo ponerle atención a un niño realmente puede cambiar su vida, y que los niños se pueden salvar solos dándose la oportunidad. Obviamente eso no debería pasar y todos nosotros debemos tratar de ayudar a alguien como podamos. Pero sí, El Jardín Secreto es un libro muy triste en las primeras partes, pero sí termina en una buena nota. Me gustan los finales felices. Una de las únicas biografías que me gustan, Van Gogh. Ahora, este libro me rompió el alma, porque la historia de Van Gogh me rompe el alma. Van Gogh es uno de mis pintores favoritos, porque al igual que Frida Kahlo, él pintaba desde el dolor y trataba de mostrar que el arte y el dolor podría crear algo hermoso. Muchas de las cosas que me gustan tienen que ver con el dolor, con el cambio, y que son temas importantes en mi vida. El Silmarillion. No mucha gente le gusta no sé por qué. Como les dije, me gusta mucho saber cómo se construyen los mundos. Y tiene dragones. ¡Dragones! El Silmarillion es uno de mis favoritos porque muestra cómo se fue creando el mundo. El mundo de J.J. Tolkien es uno de mis favoritos, mucha historia, como ya se los dije, así que se los recomiendo. Es largo, es algo difícil de leer, y si esperan que sea como El Señor de los Anillos, no lo es muy diferente. Pero se supone que se trata de eso. El Silmarillion y lo que es El Hobbit, El Señor de los Anillos son historias muy separadas, muy diferentes y con un tono de narración muy diferente. Pero denle una oportunidad, aunque sea la primera parte. Harry Potter y el Cáliz de Fuego es mi segundo favorito. Harry Potter y el Cáliz de Fuego me gusta porque tiene dragones y por las pruebas de criaturas mágicas. Es todo lo que me interesaba saber sobre su mundo. Nunca me interesó mucho sobre la guerra de los magos, pero me encantan los dragones. Prohibido suicidarse en primavera. Prohibido suicidarse en primavera es una obra de teatro. La empecé a leer en el colegio. Habla mucho de cómo es casi un crimen ante la naturaleza el suicidarse en primavera, porque es el momento en el que todo renace. No estoy de acuerdo con el suicidio y realmente no sé qué decirles. Si necesitan ayuda, búsquenla. Este es un libro que realmente te hace pensar. Me gusta muchísimo, no ni critica ni romantiza lo que es el suicidio. Te da ideas de todo lo que es y de que todo lo que la gente necesita. Así que Prohibido suicidarse en primavera es muy buen libro. Ahora, este libro está aquí solo por la edición que tengo.
el contenido del libro no me gusta para nada, excepto por la historia de la muerte. Harry Potter and the Deathly Hallows y las reliquias de la muerte. Como les dije, me gusta mucho la copia que tengo, tiene ilustraciones originales y eso es todo lo que me gusta del libro. Después la historia sobre la muerte, no mucho más me gusta sobre el contenido. Claro, en el momento en el que lo leí me pareció interesante, pero eso es lo bueno de crecer y volver a leer los libros que leías cuando tú eras joven. Te das cuenta de que no todo lo que leías está bien y tienes un punto de vista diferente. Entonces, Harry Potter es algo que me permitió crecer y yo me di cuenta de cuánto crecí cuando volví a leer este libro y dije, no, yikes. La segunda biografía que me gusta, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec es otro de mis pintores favoritos. Toulouse-Lautrec era el pintor de la soledad. Hay un tema en común aquí. Se lo considera como uno de los padres del diseño gráfico debido a su trabajo con afiches. Deben haberlo conocido. Deben conocer el de Chanois. También hizo varias pinturas para lo que era el Cancan, el Moulin Rouge, la historia interminable, la historia sin fin. The Never Ending Story. Esta historia es uno de mis libros favoritos. Está muy cerca de mi corazón. He pensado hacerme esto de tatuaje, de hecho, porque esta es una de mis ediciones favoritas. La historia sin fin es una historia también sobre el abandono, sobre el mundo interior de los niños, sobre la magia. Si es que han visto las películas, son algo muy bueno por donde empezar, pero obviamente es muy diferente. Esta edición me la envió mi papá desde México. Es una historia realmente que te llega al corazón. Es uno de esos libros que te sugeriría los leas con tiempo y con atención. Claro, teniendo en cuenta que se supone que un niño está leyendo esto, pero tú como adulto tienes ojos diferentes para leerlo, sin perder de vista al niño que eras o que es. El Morelito de Ocelote. Esta es otra edición mexicana, también sostenida por mi fuerza de voluntad, mi cariño y muchos coches. El Morelito de Ocelote se trata sobre un niño y su forma animal, su espíritu animal. Ya saben, un libro hermoso. No he encontrado otras copias de este libro, pero es realmente precioso. Déjenme encontrar una. Tiene ilustraciones hermosas. Este es uno de mis tesoros más grandes. Es un libro que yo mantengo desde que era niña y es mi libro favorito de la infancia. Eso es decir mucho, tengo muchos libros de la infancia. Ahora, otros libros que no tengo a la mano, pero son mis favoritos, pero los tengo en edición digital. Déjenme mostrarles una serie de eventos desafortunados. Muy íntimamente, las cartas de Beatriz. Una serie de eventos desafortunados y tiene una serie en Netflix que les sugiero verla. Es muy buena, yo la estaba reviendo otra vez, por tercera o cuarta vez ahora. Pero los libros es algo que les sugiero revisar porque tienen misterio, conspiraciones, tienen a un narrador que no es confiable, historias de amor, y sinceramente la carta de amor de las cartas de Beatriz es algo que me rompe el alma hasta el día de hoy. Libros de John Green como Buscando Alaska me gustó mucho más que La culpa de unas estrellas. Libros de Rick Riordan, que si no lo conocen es Percy Jackson, todo lo que tenga que ver con Percy Jackson, Carter Kane, Magnus Chase, Los Héroes del Olimpo. Percy Jackson es uno de los primeros libros que pude leer en inglés. Hasta ahora los leo en inglés. Ahora claro, Percy ya va a ir a la universidad y me rompe el alma. Pero realmente es un muy buen libro. No ignoren completamente lo de las películas. Percy Jackson es uno de los mejores libros que pueden leer o que le pueden dar a un niño. Sarcasmo hasta el infinito. Lo amo. Pero más que nada, Rick Riordan es un muy buen autor porque ha aprendido lo que es el incluir a las personas, porque escuchen. Percy Jackson empezó siendo típico héroe de un libro joven y después
fue diversificándose. Voy a hacer algún video sobre estos libros en un día, pero no ahora, porque estoy a punto de caerme. Si me ven, estoy reclinándome cada vez más. Así que tengo que terminar este rato. Libros de Madeline Miller, como La canción de Aquiles, o libros como La canción de Aquiles son muy cercanos a mi corazón. Es una frase que estoy utilizando mucho en esto, pero los libros son muy cercanos a mi corazón. Madeline Miller sabe muy bien cómo escribir. Sí, me gusta mucho cómo narra las cosas, cómo explica las cosas, su tipo de metáforas, es algo que me encanta. Ahora notarán que hay una corriente normal en cuanto a diversificación y sobre todo en la canción de Aquiles. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque más de la juventud LGBTA+, es importante que se vean representados. Yo creciendo no me vi representada para nada, y es algo que realmente me confundió más adelante, porque tuve que acudir al internet para saber este tipo de cosas, y no es un buen lugar para aprender este tipo de cosas. Así que tarde o temprano haré un video sobre todo el manga que amo. El manga y los cómics son, por si acaso los amo, pero son videos para otro momento. Eso es todo lo que puedo decirles por esta semana. Muchas gracias por verme y ya saben, nos veremos luego. Pasen una buena semana. Si es que están en exámenes, buena suerte. Entiendo su dolor. Eso es todo. No se pregunten por esa bola ahí atrás de mí. Es normal. Cuando encuentre mis otros libros haré una parte 2 a esto. Y nos vemos después. Tengan una buena semana. Bye bye.